Continuando con la serie de videos de operación de transformador, vamos a hablar de eficiencia y regulación. Entonces tenemos el circuito equivalente del transformador puesto en por unidad, su fuente y su carga conectada, la impedancia de cortocircuito y la impedancia de magnetización que se obtiene del paralelo entre la resistencia de magnetización y la reactancia de magnetización. Entonces, para calcular la eficiencia tenemos que calcular potencia de entrada y potencia de salida y hacer el cociente de potencia de salida entre potencia de entrada. Entonces, la eficiencia no es más que el cociente entre la potencia de salida y la potencia de entrada. La potencia de salida, si nos vamos a la definición formal, sería la parte real de la potencia aparente, es decir, V2 por I2 conjugado, parte real. Si desarrollamos eso en función de una carga que tiene una parte resistiva, podemos decir que la potencia de salida es igual al módulo de la corriente I2 al cuadrado por la resistencia de la carga. De igual manera, puedo calcular la potencia de entrada como la parte real de V1 por I1 conjugado, que va a ser la parte real de V1 que multiplica a la corriente 2 más la corriente de magnetización conjugado. Es decir, que la potencia de entrada la puedo separar en dos términos. Va a ser igual a la potencia de salida más la potencia en la rama de magnetización, es decir, la potencia que consume la resistencia de magnetización. Entonces, en tal sentido, y sabiendo que V1 es V2 más la caída de tensión en la impedancia de cortocircuito, podemos obtener el valor de I2 en función de Z de cortocircuito y Z de carga, a partir del circuito equivalente que vemos en esta lámina, en el cual I2 se puede calcular a partir del lazo externo e I1 simplemente incorporarle el valor de IM que se puede obtener de V1 entre ZM. Entonces, de esa manera nosotros podemos calcular la potencia de entrada. Simplemente, como la parte real de V1 por IM conjugado más el módulo al cuadrado de I2 por la parte real de ZC más Z de carga, que no sería más que RCC más R de carga. Por tanto, la potencia de entrada es la potencia de salida más las pérdidas en el hierro más las pérdidas en el cobre. Entonces, recalculando la eficiencia en función de la resistencia de carga, los valores de I2 y de V1, podemos obtener la expresión que está en la lámina como I2 al cuadrado por R de carga, cociente de I2 al cuadrado por R de carga más RCC más V1 al cuadrado sobre Rm, que corresponde a potencia de salida, potencia en el cobre y potencia en el hierro. Podemos calcular a partir de esa expresión el punto de eficiencia máxima en función de la R de carga. ¿Cómo lo hacemos eso? Como siempre, para calcular un máximo basta hacer la derivada parcial con respecto a la variable e igualarlo a cero. En ese sentido, tendríamos que para que la ecuación dé cero, tenemos que anular el numerador. Por tanto, RCC por I cuadrado de I2 más la potencia de hierro tiene que ser igual a 0. Eso nos daría la expresión de la corriente, bien sea en valores reales del módulo o en por unidad. En el caso en por unidad sería igual a la raíz cuadrada del inverso de la resistencia de magnetización, que es GFE, entre RCC, es decir, 1 sobre RM por RCC. De ese punto, con esa corriente, podemos calcular cuánto vale la eficiencia máxima en función de la R de carga y de RCC, y podemos obtener
cuánto es la resistencia de carga para el punto de eficiencia máxima, como la raíz cuadrada de RCC entre la potencia en el hierro en por unidad. Vemos al lado la curva de eficiencia de un transformador en función de las pérdidas de hierro, las pérdidas de cobre y cómo la característica va cambiando en función del ángulo de carga, es decir, del factor de potencia de la carga conectada, teniendo un máximo cerca o aproximadamente a los 2/3 del transformador, y es por esto que los transformadores no se deben utilizar en vacío. Fíjense que para potencias muy pequeñas el transformador tiene altas pérdidas en el acero. Es cuando pasamos el 75% de su carga donde obtenemos los mayores puntos de eficiencia. Por eso es que los transformadores se deben utilizar en un índice de carga superior al 0,75 o al 75% de su carga nominal. Para el cálculo de regulación es bastante simple. La regulación se define como la caída 1 menos la caída de tensión en la rama de cortocircuito, es decir, la diferencia entre el voltaje con carga y el voltaje sin carga. El voltaje sin carga corresponde a 1 por unidad, mientras que el voltaje con carga es directamente la caída de tensión en ZCC. Entonces, de esa manera se puede calcular la regulación. Fíjense que del cálculo de I1 y I2 se puede calcular tanto la eficiencia como la regulación del transformador. Hablemos un poco del autotransformador. Ya lo hemos venido trabajando anteriormente. Dijimos que un transformador puede convertirse en autotransformador simplemente conectando un cable entre primario y secundario, entre el devanado de alta y el devanado de baja. Entonces, fíjense, nosotros tenemos un transformador con unas relaciones definidas, tanto una relación de transformación dada por el cociente de la tensión entre alta y baja, o el inverso de las relaciones de corriente, y una potencia aparente del transformador. Si nosotros deseamos pasar ese transformador a autotransformador, basta conectar un cortocircuito entre el no punto del terminal de alta tensión con el punto del terminal de baja tensión. Un conductor. Ese conductor debe tener una ampacidad que soporte la corriente que va a manejar. Entonces, en ese sentido, la configuración ahora del transformador sería la que se presenta en la lámina, donde su nuevo devanado de alta tensión corresponde a la suma del devanado de alta y de baja, o primario y secundario, del transformador por sí mismo, y su tensión de baja tensión va a ser igual a la tensión de baja tensión de mi transformador. Fíjense que desde el punto de vista de circuito magnético y de devanado no ha habido modificación. Lo único que se colocó fue un conductor que realiza un cortocircuito, es decir, que los parámetros físicos en ohmios y henrios del transformador no se han alterado. Lo que hemos cambiado es la forma de conexión. Entonces, por tanto, con esta nueva forma de conexión, se define una nueva relación de transformación, porque ahora hay una nueva tensión de alta tensión que corresponde a la suma de las otras dos tensiones. Y hay una nueva tensión de baja tensión que es igual a la tensión que teníamos anteriormente. ¿Quién es la corriente de alta tensión? La corriente del devanado I1. Y la corriente de baja tensión va a ser la suma, la corriente en este nodo, que es la suma de las dos corrientes, I1 más I2. Entonces, en ese sentido, si calculo la relación de transformación en función de las nuevas tensiones definidas, dado el cortocircuito que realicé, podemos calcular que la nueva relación va a ser 1 más la relación del transformador. Si lo vemos desde el punto de vista de potencia, ya que hay nuevas corrientes, el devanado de alta tensión maneja la corriente de alta tensión del transformador, pero maneja las tensiones de alta y de baja del transformador, y el devanado de baja tensión maneja la sumatoria de las corrientes de alta y de baja del transformador.
pero la tensión de baja. Entonces eso nos da un incremento en la potencia, puesto que ahora tenemos I1 por V1, que es la potencia del transformador, pero tenemos V2 por I1, que es un incremento adicional en la potencia. Por tanto, si calculamos la nueva potencia aparente del conjunto después del cortocircuito, vamos a tener que el transformador aumenta su potencia en 1 más A sobre A del transformador. Es decir, hay un incremento de 1 sobre A de la potencia del equipo. Por eso es que se habla de que el autotransformador para el mismo cobre y el mismo núcleo magnético puede manejar mayor potencia que el transformador. El problema es que ahora ya no tengo separación galvánica entre el devanado de alta y el devanado de baja, puesto que realicé un cortocircuito entre los dos devanados. Entonces ese es el único problema, que cualquier fenómeno transitorio del lado de alta tensión en un autotransformador se ve reflejado directamente en baja tensión debido al cortocircuito. En un transformador, el reflejo depende del acoplamiento magnético entre las dos bobinas y el paso del transitorio de eléctrico a magnético. El modelo por unidad es exactamente el mismo, pero como cambió la base de tensión y la base de potencia, si comparamos los parámetros en por unidad con las nuevas bases definidas del auto, hay diferencias con respecto al por unidad del transformador, y esa diferencia es 1 más A sobre A del transformador. Pero desde el punto de vista físico ohmios-Henry, no hay diferencia, puesto que el transformador sigue siendo el mismo. Lo único que ustedes colocaron fue un cable de conexión. ¿Cómo trabajan dos transformadores en paralelo? Entonces aquí tenemos una representación de los dos núcleos, los cuales van a suplir la carga. ¿Cuál es la idea? Que la mitad de la corriente la contribuye un transformador y la mitad de la corriente la contribuye el transformador B. Para esto, ambos transformadores deberían ser iguales. Iguales desde el punto de vista de tensiones, potencias e impedancias. Normalmente las potencias no son necesariamente iguales. ¿Por qué no colocar uno del doble de capacidad? Entonces, normalmente las potencias van a ser diferentes, pero las impedancias de cortocircuito en las propias bases y las tensiones, tanto de primario como de secundario, deben ser las mismas a fin de evitar una corriente circulante entre los secundarios de los dos núcleos que pueden ocasionar que un transformador se cargue más y otro se cargue menos. Y eso va a ser en función de su impedancia de cortocircuito. Entonces fíjense, tenemos dos transformadores, uno de 100 kVA y SB de 50 kVA, uno con una impedancia de 4% y el otro una impedancia del 2%. Ambos tienen la misma relación de tensión de alta y de baja, 7200 a 120. Fíjense qué pasa si yo no tengo carga conectada. Si yo no tengo carga conectada y estas dos tensiones son iguales, por aquí no va a haber corriente circulante. Pero si hay una diferencia en estas dos tensiones, se va a establecer una corriente circulante entre la unidad A y la unidad B en función de la diferencia de tensión y de las impedancias propias de cada equipo, que son las que van a dar oposición o no a la circulación de corriente. Y como vemos en este caso, ambos transformadores tienen distintas impedancias. Entonces, si realizamos el bucle con cero carga, sin carga conectada, B2B menos I2B por ZCCB más I2A por ZCCA menos 2BA es igual a 0. Si se establece corriente circulante, esa corriente circulante va a ser positiva para una unidad y negativa para la otra. Entonces, en conclusión, la corriente circulante por las dos unidades
dependen de la diferencia de tensión entre los terminales de baja tensión de las unidades y las impedancias por unidad en las bases del transformador. Si la tensión de la unidad A y B es distinto, hay corriente circulante. Si las dos tensiones son iguales, la corriente circulante es cero. ¿Cuál es la condición más peligrosa? Que las polaridades estén invertidas. Y por eso es muy importante la prueba de polaridad, sobre todo cuando conectamos unidades en paralelo. Porque si nos equivocamos en la polaridad, podemos tener la máxima corriente circulante simplemente si conectamos las polaridades invertidas. ¿Cómo es la distribución de corriente? Fíjense, tenemos las dos ramas paralelo del transformador y sus dos ramas serie. La distribución de corriente va a depender casi mayormente de la rama serie de los transformadores, puesto que ante una corriente que circule por la unidad, la distribución de cómo la corriente I de T1 se va a ir a la unidad A o a la unidad B va a ser en función básicamente de los valores de impedancia. Entonces tenemos que la unidad T2, que la corriente en la carga, depende de cuánto es la corriente en la unidad A y la corriente en la unidad B. Y esas corrientes dependen de los divisores de corriente, que son función de las dos impedancias. Para que las dos corrientes sean iguales, las dos impedancias deben ser iguales. En caso contrario, la distribución de corriente va a ser en función de la impedancia, es decir, el que tenga la impedancia más pequeña va a tener mayor corriente. Entonces, en tal sentido, se puede calcular la contribución de corriente en función del cociente de impedancia. Por regla general, se puede realizar un cálculo o extender estas ecuaciones a n transformadores. Entonces, para no sobrecargar ninguna unidad y en n unidades paralelo, lo primero que tenemos que determinar es quién es la mínima impedancia en la propia base de todos los transformadores que tenemos. En este caso teníamos un transformador A y un transformador B que tiene una impedancia de 4 y de 2%. Es decir que para nuestro caso el Z de grupo es la más pequeña, es decir 2%. Y tenemos que el transformador es de 100 kVA, el de 4%, y 50 kVA, el de 2%. Entonces, retomando la ecuación que teníamos, lo siguiente es calcular la S de grupo. La S de grupo entre la Z de grupo, que es la más pequeña, es la sumatoria de todas las unidades del cociente entre la potencia y la impedancia. Es decir, sería 100 entre 4 y 50 entre 2. 100 entre 4 cabe a 25 y 50 entre 2 también es a 25. Es decir, que esta sumatoria sería 50. Para saber el S del grupo, tengo que multiplicarlo por el Z del grupo, que es 2. Es decir, que mi S de grupo es 100. Entonces tengo dos transformadores, uno de 100 y uno de 50. Y la máxima potencia que puedo sacar sin sobrecargar ninguno de los dos es 100. Porque eso garantiza que el transformador de 50, que es el que tiene la mínima impedancia, esté entregando 50. Ustedes me dirán, pero es absurdo, tengo dos transformadores y la máxima potencia que puedo sacar es la de una unidad. Ese es el problema de la conexión en paralelo. Entonces no tiene sentido si las impedancias no son iguales y si las tensiones no son iguales. Entonces, para saber el índice de carga de cada uno, se establece esta igualdad, que el índice de carga del grupo por Z del grupo es igual al índice de carga de cada unidad individual por su Z de cortocircuito individual. Entonces, fíjense, si el grupo lo cargó a 1 por 2, que es la impedancia, sería 2. El siguiente transformador, el que tiene la unidad de 4, tendría un índice de carga de 1/2. Está cargado a la mitad, 50 kVA. El transformador de 2, fíjense que es 1 por 2 igual a 2. Entonces, IC de ese transformador es 1. Entonces, para sacar los 100 kVA de este grupo, el de 50 está cargado a su tope. Si yo trato de sacar más potencia de 100 kVA,
sobrecargo la unidad de 50, pese a que la unidad de 100 está subcargada. Y ya comentábamos cuando calculamos eficiencia y regulación que las mayores eficiencias las logramos cuando el transformador está cargado a más del 75% del transformador. Entonces, ese es el secreto del cálculo de transformadores en paralelo. Finalmente, hablemos del cambiador de tomas. El cambiador de tomas es un cambio de la relación de transformación en pasos discretos, es decir, sobre una bobina, y generalmente la de alta tengo varias salidas. El cambiador de tomas se encarga de cambiar la salida. Generalmente su operación es sin carga, pero para transformadores muy grandes de potencia puede ser bajo carga, sumergido en aceite. Esta es más o menos una visión física del equipo y esta es la visión esquemática de cómo funciona. Lo que me va a variar es la relación de transformación en un pequeño porcentaje, generalmente más o menos 5%, el máximo es 10%, 15% o en pasos de 2.5%. Entonces, básicamente lo que tengo es un transformador que tiene varias salidas y yo puedo escoger la salida en función de la posición del cambiador de tomas. Es un varias discreto. Entonces, ¿cómo se modela? Se modela presentando un transformador ideal cuya relación C corresponde al porcentaje de cambio del cambiador de tomas, que como dijimos máximo está acotado entre más o menos 15%. Entonces, para no tener que incluir transformadores ideales, se hace un modelo de red de 2 puertos de ese transformador ideal, donde cada una de las admitancias de este modelo la podemos calcular en función de la Z de cortocircuito y del valor de C, que recuerden que es la variación del cambiador de toma. C puede ser positivo o puede ser negativo y es 1 menos la relación del cambiador de tomas. O sea, que es decir que podemos ir desde 0.85 hasta 1.15, dependiendo de los pasos discretos del cambiador de tomas. También se puede modelar directamente en AYEBUX, sobre todo cuando vamos a hacer un cálculo de falla o análisis de falla. Entonces, para la modelación en AYEBUX, estos son los valores de las impedancias características del modelo del cambiador de tomas directamente en la operación de la AYEBUX si no queremos hacer una red de 2 puertos. Fíjense que el valor de C aquí va al cuadrado, C y C conjugado. Si C es un valor real, porque lo que cambia es la relación de transformación, es simplemente C, Y21 y Y12 son iguales. Vamos a ver más adelante cuando veamos transformadores trifásicos que ese C puede tener un cambio de fase, sobre todo si el transformador tiene un índice de conexión que es muy válido en transformadores trifásicos. Entonces su modelación se hace directamente en la matriz YEBU, puesto que no tiene sentido un modelo de redes de 2 puertos donde las impedancias sean distintas. Entonces, de esta manera, hemos acabado el módulo de operación de transformadores, donde vimos el sistema por unidad, la energización, los cálculos de eficiencia y regulación. Vimos cómo calcular el autotransformador equivalente a partir de un transformador y cómo cambian los parámetros en por unidad de este y cómo es la nueva relación de tensiones y corriente al conectar el cable que me permite pasarlo a autotransformador. Vimos cómo es la operación en paralelo de transformadores y las expresiones que me permiten calcular los índices de carga de cada unidad para no sobrecargarlo. Y finalmente, cómo se trabaja con un cambiador de toma, bien sea con el modelo de redes de 2 puertos o directamente dentro de la matriz YEBUX. No me queda más que invitarlos a la siguiente serie de videos donde haremos varios ejercicios con respecto a la operación de transformadores monofásicos. Gracias por su atención.